Dice que está grabando, sí. Bueno, lo voy a Perfecto. pausar un minuto. ¿Te animas a Arrancamos. presentar? Sí. A mí Le doy me paso han a Javier. pedido que lo presente a John. No pretendo hacer una presentación demasiado solemne, simplemente decir, digamos, que es una gran alegría para mí tenerlo, o sea, que venga él a dar un seminario. John ha estado en Bariloche a fines del 2013 y nos conocemos ya hace casi 10 años y la verdad que tiene una hermosa carrera, está haciendo cosas súper interesantes y, por ejemplo, él se doctoró en el 2014 en el Laboratorio de Física del Sólido y tiene un perfil bastante heterogéneo. Ha nacido en el País Vasco, después ha ido a estudiar también a Francia, siguió ahí haciendo el doctorado, después se fue para Berkeley a trabajar con Jeffrey Bokor en cosas de magnetismo y óptica ultra rápida, y ya en el 2017 ingresó al CNRS y está trabajando en Nancy. Así que está haciendo cosas que mezclan el estudio de la inversión de la magnetización en nanoestructuras y con pulsos de luz. Así que son cosas súper interesantes, así top, muy, muy a la moda, y me parece que tiene una forma de trabajar ahí en el grupo de Nancy que es muy completa y nada, es de primera línea. En particular, de hecho, es el mismo grupo de Carlos Rojas, que estuvo dando una charlita el otro día también acá en el seminario. Y bueno, vemos que los tenemos, un lindo grupo para poder establecer colaboraciones estrechas. Así que para mí es un placer tenerlo a John acá. Así que bueno, John, te dejo con el resto de la gente y luego te haremos las preguntas. Muchas gracias por aceptar venir al seminario de resonancias. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación súper linda. Y bueno, yo también vengo aquí con muchas ganas. Me hizo mucha ilusión cuando Luis me propuso hablar, porque, pues eso, desde 2013 que pasé por Bariloche, pues nos hemos hablado por mail, sobre todo con Javier y un poco con Sebastián, pero la verdad es que no hemos hablado así en persona. Y, y bueno, y el contacto con Bariloche, eso, me hace mucha ilusión mantenerlo un poco. A ver, ha entrado Carlos. Ah, ya está. Es que ya me perdonaréis, a veces tengo la waiting room que me aparece, así que tendré que aceptar a la gente. Así que eso, con mucha ilusión, os voy a hablar de lo que ha dicho Javier, mucho magnetismo ultra rápido, que es más o menos lo contrario de lo que empecé a hacer durante mi tesis y que es lo que trabajaba un poco con Javier y con Sebastián, que era más bien magnetismo ultra lento, en el que mirábamos paredes de dominio y las movíamos en el régimen de creep. Así que el talk va a ser un poco un focus en este paper de aquí abajo, que acaba de ser aceptado en Nature Electronics, que trata sobre, en particular, el spin orbit torque, pero a escalas ultra rápidas. Así que un poco para dar el contexto de lo que estamos haciendo y lo que mi proyecto SNGS, lo que intentamos hacer es unir un poco dos ramas de magnetismo que estaban hasta hace poco un poco distintas, ¿no? Un poco lejanas. Bueno, tenemos el magnetismo ultralento, que ya os decía todo lo que es el régimen de Crip. Ahí tenéis una pared de dominio del último PRB, la última colaboración que tuvimos con Javier y con Sebastián. Bueno, tenemos la espintrónica que yo llamo convencional, que es todo lo que estudia el magnetismo entre corriente continua hasta radiofrecuencias, algunos gigahercios, decenas de gigahercios. Y bueno, pues con esta espintrónica es con la que hacemos la mayor parte de las aplicaciones que tenemos en mente, las MRAM que están empezando a salir y todo esto. Y si queremos ir más rápido, pues lo que se ha hecho hasta ahora, desde hace unos 20 años, es usar láseres femtosegundo. Entonces, por ejemplo, con esto, bueno, también incluso podemos ir más lejos usando X-rays y vamos incluso a atosegundo. Bueno, usando esta escala del femtosegundo, ¿no? Podemos, por ejemplo, controlar pues en la magnetización en ciertos metales y en ciertos óxidos, y esto es lo que se llama un poco pues, el ultrafast magnetism, ultrafast optical switching y todo esto. Y el problema que tenemos con estas tecnologías sería pues, que si queremos ponerlo todo en un chip, pues si necesitamos un láser femtosegundo, óptica, mezclarlo con electrónica, se vuelve todo muy complejo. Entonces, lo que empezamos cuando yo estaba haciendo mi postdoc en Berkeley, lo que intentamos hacer era traer todo esto a una escala un poco más intermedia, en la que aún tenemos un control ultra rápido, pero en el que podemos, digamos, directamente integrar conceptos de espintrónica.
Y esto pues, es lo que llamamos un poco Ultra Fast Spintronics, y la buena gama es del terahercio, en el que tienes un control que va de algunas decenas, centenas de picosegundo hasta por debajo del picosegundo. O sea, muy, muy interesante para todo lo que es aplicación. Así que, con esto dicho, voy a empezar a hablar un poquito de los límites de la dinámica de la magnetización, de lo que conocemos, y poco a poco voy a ir yendo hacia la temática, que es cómo vamos a generar estos pulsos ultra rápidos y cómo los vamos a usar para controlar la magnetización, y os voy a enseñar pues los últimos resultados que hemos tenido en el grupo. Así que, como sabéis, la magnetización se puede controlar con un campo magnético, aplicáis un campo H y la magnetización, el primer término de Landau-Lifshitz-Gilbert, dice que la magnetización va a precesionar o dar vueltas alrededor de este campo H a una cierta velocidad. Y la frecuencia de precesión está directamente liada por este factor giro-magnético. Entonces, si ponemos un campo de un Tesla, pues tenemos 28 GHz, etcétera, etcétera. Entonces, para switchear una emanación lo más rápido posible, sería básicamente hacer un cuarto de un periodo, ¿no? Desde arriba hasta el ecuador o desde abajo hasta el ecuador, ¿no? Considerando que el switching es pasar esta barrera. Entonces, si tenéis un campo de un Tesla, pues esto conllevaría 9 picosegundos, así que ya os dais cuenta de que esto es muy rápido. Luego, en la ecuación del Landau-Lifshitz también tenéis, por supuesto, el damping, que va a relajar el momento y alinearlo con el campo. Pero así, en breve, sabemos que con un campo magnético se puede controlar la magnetización y se puede hacer ultra rápido, de una manera ultra rápida. El único problema es que hay que usar un campo muy elevado de un Tesla, y sabemos que hacer esto con bobinas, por ejemplo, va a ser poco eficiente energéticamente. Así que ya hace mucho tiempo, digamos con el principio de la spintrónica, pues la gente empezó a pensar cómo podemos usar otro campo, por ejemplo, un campo interno. Entonces, esto podemos mirar los campos internos haciendo, por ejemplo, resonancia ferromagnética, y nos damos cuenta de que el campo de anisotropía en los ferromagnetos puede ser bastante alto y del orden del Tesla, y naturalmente pues esto va a darnos frecuencias de precesión bastante altas. Incluso si cogemos, por ejemplo, un antiferromagnet, pues ahí el campo que va a dominar esta precesión natural está más bien liada al campo de intercambio o de exchange, y entonces esto va a darnos todavía frecuencias más altas. O sea que cuanto más alto otra vez el campo, más rápido vamos a poder generar la dinámica en este material. Entonces, si miramos a materiales típicos que usamos en spintrónica, cobalto-platino, tiene una anisotropía de un Tesla, pues estamos hablando de 9 picosegundos. Con hierro-platino, pues un poco más alta, entonces nos acercamos del picosegundo. Y como ya debéis saber, el interés, uno de los factores por los que nos interesamos mucho los antiferromagnetos ahora, pues es que como en los antiferromagnetos es el campo de intercambio que domina la dinámica, pues estamos hablando de dinámicas subpicosegundo. Entonces, una pregunta que puede nacer naturalmente aquí es ¿por qué no podemos usar el intercambio también en ferromagnetos? Entonces, si nos olvidamos de lo que es spin waves y digamos dinámica no coherente, si tenemos un macro spin, ¿cómo podemos usar el intercambio? Bueno, pues una manera clásica de usar el intercambio es con un spin torque. Entonces, el spin transfer torque típicamente es inyectar momento angular de electrones de conducción que van a ser transferidos a la magnetización local gracias al intercambio. Y este torque puede tener dos componentes, damping-like o field-like, dependiendo de las interfaces y del material. Y no voy a entrar en detalles de esto, que todavía está, digamos, no se entiende perfectamente en todos los casos. Pero empíricamente vemos que hay dos torques cuando inyectamos corrientes de spin. Y otro torque que lo diferenciamos un poco, lo llamamos spin orbit torque, es similarmente cuando tenemos un spin transfer torque, pero con un origen, cuando la corriente de spin tiene un origen basado en el spin orbit del material. Pues por ejemplo, cuando tenemos una bicapa de un heavy metal con un ferromagneto encima, si inyectamos una corriente en el heavy metal, pues esta se va a polarizar por el spin Hall effect o por la interfaz, por el efecto Rashba, y esa corriente de spin que va a subir verticalmente, pues va a ejercer el torque y puede switchear el ferromagneto. Entonces, bueno, esto es
Estos son los spin-orbit torques, los spin torques en general. Y ahora la cuestión es a qué velocidad podemos, usar estos torques para switchar un magneto. Entonces, primero consideremos el spin transfer torque. Si tenemos una spin valve, que son dos ferromagnetos separados por un normal magnet, si estamos a la temperatura cero y estos son colineares, teóricamente nos esperamos que no haya ningún torque. Inyectamos la corriente, se polariza, pero como en este término los spines inyectados y la magnetización local son paralelos, no hay torque. En cambio, en realidad, como siempre hay un poco de temperatura, pues tenemos ciertos ángulos que se crean entre la polarización inyectada y la magnetización y tenemos un torque efectivo que poco a poco va a ayudarnos a switchar. Y entonces hablamos en este caso de una activación térmica que inicia y que asiste el switching. Entonces, bueno, incluso este concepto así bastante simple tampoco está perfectamente entendido porque hay unos resultados del año pasado, por ejemplo, del grupo de Andrew Kent en New York, donde miraron a muy baja temperatura y vieron que incluso a baja temperatura, donde se supone que todas las activaciones térmicas pues, están bastante eliminadas, todavía podían conseguir un switching bastante rápido. Entonces, bueno, esto está todavía por entender mejor. Pero si vamos, por ejemplo, a una configuración ortogonal, ahora inyectamos el spin transverso y aquí claramente vamos a tener un torque inmediato. Entonces esta es la ventaja de inyectar una corriente, una densidad de spin que es ortogonal a la de la magnetización. Y usando este tipo de configuración ya se han conseguido switching con pulsos muy cortos, con 50 picosegundos, ya hace casi 10 años. Pero los límites de esta configuración son que, primero, solo podemos switchear magnets que están dentro del plano y para tecnología y para muchas aplicaciones pues nos interesamos mucho a los magnets que están fuera del plano. Y el segundo problema con esta configuración de dos terminales es que si ponemos una barrera túnel entre los dos ferromagnetos para tener una lectura del estado de la memoria, pues poco a poco pasando la corriente vamos a dañar esta barrera. Entonces, por eso, desde hace ya unos años, Spin-Orbit Torque se ha presentado como una solución bastante natural porque la corriente no pasa por la barrera, pasa por el heavy metal de debajo. Entonces, esa es una de las ventajas claras y las otras son, otra vez, que como inyectamos la corriente ortogonal no hay activación térmica y en este caso podemos switchear una magnetización que está fuera del plano. Y lo único que necesitamos es añadir un pequeño campo en el plano para romper la simetría y permitir el switching. Y esto, incluso este campo externo, ya hay soluciones para, en cierto sentido, no tener que aplicar este campo externo si de una manera o de otra se hace un poco de ingeniería y se mete ese campo, esa simetría en el sample. Hay diferentes métodos que os pongo ahí en las referencias. Entonces, bueno, en resumen, el Spin-Orbit Torque nos permite switchar muy rápido. Esto ya se vio hace 6 años que con pulso de 200 picosegundos se podía switchear. Y, bueno, parece ser que la corriente que se necesita, lógicamente, está aumentando según se hace el pulso más corto, pero la energía no parece aumentar todavía. Entonces, digamos que aquí es donde llegamos con el grupo y nos dijimos, bueno, pues a ver si podemos ir un poco más lejos en este diagrama y ver qué pasa cuando hacemos pulsos mucho más cortos, a ver si es todavía posible switchear. La cuestión es, no parece que haya un límite todavía por la resonancia ferromagnética. Si cogemos un material que tiene un campo de anisotropía del Tesla, pues todavía podemos imaginar switchear en alrededor de 10 picosegundos. Si usamos el Spin-Orbit Torque, no debería haber ningún lag o tiempo de activación y de momento no parece que vayamos a disipar tanto que, por ejemplo, pudiéramos quemar el sample o algo así. Y lo que nos motiva aún más, digamos, es que, bueno, esto es más para muy largo plazo, es que los transistores de la industria ya pueden operar en estas frecuencias. Así que si pudiéramos demostrar esto en el laboratorio, pues se podría imaginar transferirlo a alguna aplicación.
Así que, ¿cómo lo hacemos nosotros para estudiar, para estudiar estas frecuencias en el laboratorio, nosotros que no tenemos estos transistores state of the art? Pues lo que hacemos es usamos este tipo de setups con switches fotoconductivos. Entonces el setup es el que veis en la derecha. Tenemos un microscopio con un objetivo, este es el objetivo. Luego tenemos 3 polos aquí para aplicar los campos fuera del plano o dentro del plano. Este es el sample. Y tenemos aquí unos contactos eléctricos para aplicar una tensión. Y luego tenemos el láser que puede venir o bien por el objetivo o bien por el exterior. Entonces el sample es lo que veis aquí. Tenemos una línea de transmisión así en CPW. Ponemos un bias aquí. Entonces lo que pasa es que en esta zona, que es donde tenemos el photoswitch, se va a crear, vamos a cargar el photoswitch como un capacitor, porque el photoswitch naturalmente va a estar abierto. Enseguida, en cuanto vamos a lanzar un pulso femtosegundo láser, se va a cerrar este photoswitch rápidamente, entonces la conductividad va a aumentar, vamos a tener una descarga del capacitor aquí, que va a lanzar un pulso terahercio de una duración de algunos picosegundos, que va a viajar aquí en la línea coplanar y lo vamos a focalizar a la región donde nos interesa estudiar la interacción entre esta onda o este pulso y lo que nos interesa mirar. Entonces, en este caso podemos poner aquí cualquier tipo de estructura, estamos mirando diferentes tipos de imanes. Y luego lo que podemos hacer es venir y medir con otro pulso femtosegundo por magneto-óptica la dinámica que generamos en este magneto. Así que con este tipo de experimento ya demostramos pues hace 3 años que se podía switchear una capa de gadolinio hierro-cobalto puramente usando el Joule heating a estas escalas de tiempo y pudimos medir también la dinámica y demostrar que el switching pasa en unos 10 picosegundos. Así que usamos más o menos el mismo setup, pero ahora nos vamos a interesar no a un efecto de calor de Joule, pero más bien a un efecto de spin torque o spin orbit torque. Así que para mirar esto vamos a crear unos samples para tener un spin orbit torque. Entonces son samples bastante típicos de platino, cobalto, tántalo. Empezamos con un buffer de tantalum abajo, después ponemos platinum, que es un heavy metal que tiene un spin hole angle que es bastante grande y positivo. Esto quiere decir que para una corriente positiva vamos a generar una corriente de spin importante con un signo que vamos a inyectar un tipo de densidad de spin en la capa de cobalto. Después tenemos un cobalto fino para tener anisotropía perpendicular. Después añadimos un tántalo encima que es también un heavy metal con high spin orbit coupling que tiene un spin hole angle negativo. Esto quiere decir que para la misma corriente de misma polaridad va a inyectar la misma densidad de spin en la capa de debajo. Entonces son 2 signos menos que hace que los torques que vienen originarios del platino y del tántalo se van a añadir. Esto lo hicimos solo porque eran los primeros samples que estábamos mirando y para intentar aumentar el efecto de spin orbit torque. Luego al final solo ponemos un pequeño capping de platino para que no se oxide el tántalo. Y una cosa igual un poco curiosa es que tuvimos que añadir un poco de cobre entre el cobalto y el platino, entre el cobalto y el tantalio, porque creemos que que la interfaz de tantalio-cobalto tenía demasiado Dialonsky-Morilla y esto lo que hace es que te reduce la energía de pared y pierdes la remanencia. Entonces todos los primeros samples sin el cobre no teníamos remanencia, no teníamos magnetización a campo cero y si quieres hacer una memoria o quieres mirar lo que pasa cuando envías un pulso necesitas tener 2 estados estables, ¿no? Entonces probamos a poner un poco de cobre porque permite el spin flow, pero separa un poco las capas y cuando llegamos a estos parámetros conseguimos este tipo de histeresis con una buena remanencia y perpendicular. Así que muy contentos, guardamos este sample
Y primero empezamos a hacer caracterización cuasi estática, usando pulsos de algunos microsegundos. Entonces, lo primero que hicimos es medir, caracterizar el anomalous Hall effect, que es como medíamos el estado magnético con estos samples. Entonces hicimos una histeresis con un campo perpendicular y vemos que tenemos nuestros dos estados sin ningún problema. Después intentamos hacer la histeresis, pero esta vez con corriente, usando el spin orbit torque, y todo bajo un campo dentro del plano, siempre tendremos que tener esto, de 160 militeslas. Y vemos que también podemos pasar de un estado al otro. Y aquí lo que vemos es que cuando la corriente y el campo dentro del plano son paralelos, siempre acabamos en el estado menos nz. O sea, la magnetización está hacia abajo. Y si ponemos estos dos, corriente y campo en el plano antiparalelos, vamos al otro estado. Así que podemos switchear cualquiera de los dos y switchamos de lado. Así que esto está en acuerdo con la literatura, es lo que nos esperábamos por el SOT en spin orbit torque en platino cobalto y cobalto tantalio. Y luego también miramos qué pasa cuando cambiamos este campo en el plano. Si lo hacemos más grande, necesitamos menos corriente crítica. Esto también es lo que nos esperábamos. Así que tenemos un switching por spin orbit torque. Así que ahora podemos usar nuestra plataforma para hacer pulsos cortos y ver a ver si podemos switchear. Entonces, con este sample medimos los pulsos a 6 picosegundos. Los caracterizamos tenemos otro método que luego si queréis me podéis preguntar. Entonces, tenemos pulsos de 6 picosegundos que llegan al sample y podemos cambiar la polaridad de estos pulsos y podemos cambiar el campo en el plano. Entonces, empezamos con un sample, lo saturamos en esta dirección y lo veis, está todo gris porque estamos haciendo microscopía magneto-óptica en modo diferencial, así que quitamos un background, entonces no se ve gran cosa. Aquí en el medio, esta es la zona magnética, ¿ok? Entonces, después de, antes de enseñaros esto, empezamos a enviar pulsos de bajo voltaje, y al principio no vemos nada, y cuando llegamos a un threshold, ¡pum!, vemos que hemos switcheado el estado. Si ahora saturamos con el campo externo en la dirección opuesta, empezamos en el otro lado y volvemos a aplicar un pulso, vemos que no cambia nada. O sea que el estado final está completamente determinado por la polaridad de la corriente y del campo magnético. Si ahora cambiamos la polaridad del campo magnético, vamos a más 160 militeslas, veis que el estado final cambia. Antes era negro, ahora el estado final es blanco. Si ahora cambiamos la dirección de la corriente, ¡pum!, cambiamos otra vez. Y si lo volvemos a cambiar, cambiamos otra vez. Y veis que cuando el campo y la corriente son paralelos, siempre acabamos hacia abajo, con menos mz. Son aquí los negros, creo. Luego también podemos probar con otro tipo de línea de transmisión. Hasta ahora os estaba enseñando resultados sobre una coplanar waveguide que tiene dos tierras y una señal en el medio. Si usamos una coplanar stripline donde solo hay dos conductores, ahora lo interesante es que con cada pulso terahercio vamos a tener en una de las líneas la corriente en un sentido y en la otra línea la corriente en el sentido opuesto. Entonces veis que aquí saturamos con un campo externo, enviamos un pulso y solo switchamos la de abajo. Y si empezamos en el otro estado, solo switchamos la de arriba. Es decir que acaban en el sentido opuesto porque la corriente pasa en las dos líneas en direcciones opuestas. Y el campo magnético es el mismo para las dos. Entonces, bueno, esto lo encontramos de manera muy reproductiva en varios samples. Podemos switchear con un solo pulso de algunos picosegundos y es completamente atribuible al spin orbit torque. Y luego lo que es bastante interesante también es que parece que la energía que se necesita para switchar es bastante pequeña. Entonces ahí, bueno, tenemos todavía unos problemas en la estimación, pero creemos que 50 picojoules para estas dimensiones es una barra alta. Lo que querría decir que si pudiéramos hacer esto en dimensiones nanométricas, pues estaríamos en el femtojoule o por ahí. Así que parece que está muy bien si todo se escalara.
Así que ahora, bueno, naturalmente la cuestión es que esto es, vemos lo que pasa después de un pulso, pero qué está pasando, cuál es la dinámica, ¿no? Cómo llegamos hasta aquí. Entonces, no voy a poder enseñaros curvas donde vemos el switching porque tuvimos problemas con el láser, tuvimos que pasar a otro láser que tiene menos intensidad y entonces solo podemos mirar la dinámica a bajas intensidades, ¿vale? Entonces, aquí lo que os enseño es el cambio de magnetización, pero la componente perpendicular de la magnetización que medimos por magneto-óptica polar en función del tiempo que pasa después del impulso de corriente que llega justo aquí. Entonces, veis, bueno, aquí tenemos, como usamos un sistema de pump probe con láseres femtosegundos, tenemos aquí una resolución de menos de picosegundo. Entonces empezamos con el sample, con la magnetización alineada con el campo de anisotropía hacia arriba, no tenemos ningún campo externo, ¿vale? Y enviamos un pulso y lo que vemos es que la magnetización cae y luego se recupera. Entonces esto se parece mucho a la desemanación ultra rápida. No sé si conocéis ese fenómeno, es lo que pasa cuando enviáis un pulso láser femtosegundo a un material magnético que absorbe esta energía y pasa esto, pues que la magnetización cae y luego se recupera poco a poco. Pero en este caso, bueno, no es un pulso óptico, es un pulso eléctrico. Entonces es por el efecto Joule. Y esto ya lo hablamos también hace unos años, lo vimos en otros samples, es un fenómeno general. La otra novedad aquí es que tenemos el spin torque también. Nos esperamos a un spin orbit torque que va a hacer un tilt de la magnetización y después esto va a precesionar en el plano porque el campo en el equilibrio, el campo de anisotropía es perpendicular. Entonces esto también va a cambiar la dinámica. Pero estas oscilaciones no las vamos a ver porque justamente el campo efectivo es perpendicular. Entonces las oscilaciones solo están en el plano, ¿vale? Si queremos ver estas oscilaciones, tenemos que añadir un pequeño campo en el plano y cuando hacemos eso vemos esto. Vemos unas oscilaciones que aparecen. Entonces, para que intentéis visualizarlo un poquito, lo que pasa es que cuando añadimos este campo en el plano, el campo de equilibrio ahora entre anisotropía y campo externo está un poco tilteado, está un poco con un ángulo. La magnetización se pone en el equilibrio en esa dirección, entonces ese es nuestro punto de starting point. Desde ahí le enviamos el pulso que va a calentar y va a hacer un tilt gracias al SOT. Y desde ese ángulo, tenemos la precesión que va a empezar en un círculo que no está ya en el plano del sample, pero que está un poco tilteado. Entonces va a haber una componente out of plane que va a aparecer, que es la que veis en las oscilaciones rojas. Y si tenemos suficiente amplitud, con esto podemos switchear, porque podemos pasar el ecuador. Entonces, bueno, si cambiamos la polaridad, por ejemplo, del campo, pues ahora las oscilaciones son las mismas, pero empezamos con un phase shift de 180 grados. Entonces empezamos en la otra dirección y luego será igual. Y si cambiamos la corriente, volvemos a caer otra vez en la otra curva, y si volvemos a cambiar el campo, volvemos a caer en la otra curva. Entonces tenemos otra vez esta simetría entre campo del plano y corriente, y veis que cuando el campo en el plano y la corriente son paralelos, las curvas rojas, la magnetización va a intentar ir hacia abajo inicialmente, va a intentar switchear hacia menos MZ, que es lo que veíamos también en los experimentos cuasistáticos. Y también podemos empezar en menos MZ como punto inicial y vemos que todo va a ser simétrico. Ahora, hay otro elemento más que no se ha hablado todavía, que es el thermal anisotropy torque. Esto es algo que se usa bastante en magnetismo ultrarrápido, que es un efecto que vemos cuando calentamos muy rápidamente un imán, que tiene una anisotropía out of plane, y que añadimos un pequeño campo en el plano externo. Y con esto lo que podemos hacer es crear este tipo de unas oscilaciones que nos permiten medir el damping y medir la anisotropía, por ejemplo. Entonces lo que pasa en ese caso es que tenéis estos dos campos, ¿no? Tenéis la anisotropía que está out of plane, el campo en el plano que es externo, HX,
en cuanto calentáis, el campo externo no cambia porque está aislado, separado del sample, pero el campo de anisotropía, por el calentamiento rápido de la muestra, se va a caer. Entonces, cuando pasa eso, veréis que el ángulo del campo efectivo va a cambiar. Y en cuanto tenéis un cambio de ángulo entre el campo efectivo y la magnetización donde estaba antes, pues ese ángulo va a iniciar una precesión, ¿vale? Esa es la precesión que estudiamos en ultrafast magnetism para medir esto, el damping, lo que os decía. Y con este efecto hay gente incluso que ha conseguido switchar algunos magnets. Y veis que en función de cuánto calentáis, por ejemplo, en el centro de donde pega el haz de láser, tenéis un color, un poco más lejos es negro, un poco más lejos es blanco, y tenéis estas alternancias. Esto es porque calentamos diferentemente en las diferentes regiones, y entonces este efecto es más o menos fuerte y podemos dar, pues eso, medio periodo, un periodo completo, periodo y medio, y conseguimos esto. Entonces esto es puramente óptico. Y nosotros lo que creemos es que también hay esto en nuestro experimento ultra rápido eléctrico, porque estamos calentando muy rápido, pero además tenemos el spin orbit torque que viene a asistir a este efecto. Entonces lo que pasaría es que tenemos el primer torque del spin orbit torque y luego tenemos el ángulo del campo efectivo que ha cambiado, que nos va a ayudar a switchar todavía más rápido. Bueno, y cuando ponemos todos estos elementos en un modelo macrospin, pues funciona bastante bien. Lo que hacemos es, imaginamos un modelo macrospin con los torques de SOT, spin orbit torques. Añadimos una ecuación de difusión, donde el efecto Joule es el calor que entra en el sistema y la difusión por el substrate es por donde sacamos el calor. Entonces hay dos términos solo. Y luego tenemos componentes magnéticas que cambian con la temperatura, pues la magnetización y la anisotropía. Estas, perdona, disculpa. Sí, entonces usamos unas leyes de la literatura bastante simples que confirmamos luego con un experimento óptico. Y también con el experimento podemos medir el damping y la anisotropía, entonces así conseguimos parte de los parámetros que necesitamos para el modelo macrospin. Y bueno, al final nos encontramos con estos fittings en los que solo tenemos tres parámetros libres. Uno, que es la conductancia, que es lo que controla la difusión de calor fuera de la muestra. Entonces esto solo afecta a largo tiempo. Entonces solo tenemos que fitear esta parte. Y luego tenemos la amplitud de la densidad de corriente y del spin Hall angle, que va a determinar la amplitud de estas oscilaciones. Entonces, bueno, no es un fitting perfecto, claramente, pero para una muestra relativamente grande y un modelo bastante simple, estábamos bastante contentos de ver que podemos explicar más o menos la dinámica. Entonces consideramos que funciona bastante bien para pequeñas excitaciones, pero por supuesto cuando te acercas del switching, que es no lineal, pues esto seguramente no funcione. Entonces ahí pues no podemos más que especular y pues me queda un poquito de tiempo, os puedo presentar algunas de las cosas que hablamos en el paper que nos parecen interesantes, que ahora tendremos que investigar cuando tengamos información sobre la dinámica, ¿no? Cuando switcheamos. Una de las cosas que nos parece bastante interesante es el carácter estocástico, ¿no? Cuando vamos tan rápidos, a ver si es posible o no tener un poco de estocasticidad. Por ejemplo, cuando miramos un poco en la literatura, ya desde hace muchos años, mucha gente considera que debajo del nanosegundo hay otro régimen para switchear por spin orbit torque o spin transfer torque en el que ya no estamos activados térmicamente. Es cuando pasamos de esta curva aquí, esta línea roja, a este régimen con el fit verde. Dicen que hay un cambio de régimen y que esto es por el hecho de que estamos yendo más rápido que la resonancia ferromagnética o que
que la frecuencia de intento de salto de una barrera, ¿no? Que es, típicamente cogemos siempre un nanosegundo como valor. Y lo que es aquí un poco counterintuitive, diría, es que, bueno, sí, por un lado, el ruido, que es lo que determina esta frecuencia de intento de saltar sobre una barrera, sí que está correlacionado a la resonancia ferromagnética. Por ejemplo, aquí la gente, un grupo pudo medir, por ejemplo, que la resonancia ferromagnética, perdón, que la frecuencia a la que el ruido aumenta o es máximo es siempre la frecuencia de resonancia ferromagnética. Eso quiere decir que cuando estamos cerca de esta frecuencia de resonancia, pues todo está amplificado, incluido el ruido, ¿no? Pero estas frecuencias no son del gigahercio para los materiales que miramos. Si cogemos, por ejemplo, cobalto-platino, como el campo de anisotropía es alrededor de 1 Tesla, estamos más bien a 28 gigahercios y entonces eso conllevaría a una constante de tiempo de unos 36 picosegundos. Así que si estuviéramos mirando esta data y vemos un cambio de régimen, basado en este tiempo de 36 picosegundos, no me parece totalmente lógico decir que estamos cambiando de régimen porque estamos por debajo de esta constante de tiempo de activación térmica. Entonces esto es un poco, hablamos muchas veces de 1 nanosegundo como esta constante, pero eso debe ser un valor que viene de cuando mirábamos muestras magnéticas en el plano, por ejemplo. Y se ha quedado ahí 1 nanosegundo, pero cuando miramos muestras fuera del plano, que son tienen mucha más anisotropía, esto ya no es verdad. Pero bueno, si ahora vamos debajo de 36 picosegundos, o debajo realmente de la constante de tiempo está relacionada a la resonancia ferromagnética, ya se vuelve todo mucho más complicado. Y aquí, bueno, esto es más un tema igual para Sebastián o teóricos, porque las medidas son muy difíciles y bueno, ha habido gente que ha intentado mirar con X-rays, qué es lo que pasa cuando estos son experimentos en gadolino, hierro, cobalto, donde switchean y miran a escalas muy rápidas a ver si hacen dominios o qué pasa cuando calentamos a estas escalas. Bueno, es muy complicado y es un poco difícil de imaginarse que hay realmente un switching clásico de un dominio que aparece y que la propagación de paredes. Pero bueno, es algo que no sabemos. Ahora, si consideramos que todo es determinístico, hay dos posibilidades. O bien estamos dominados por propagación de paredes, y este es bastante interesante de considerarlo, este escenario, porque hay muchos experimentos que han salido recientemente que dicen que sí, que eso es lo que está pasando cuando switchamos por spin-orbitor. Por ejemplo, en este midieron la velocidad de propagación de una pared, vieron que estaban switcheando y pudieron medir la velocidad de propagación y vieron que era un edge-to-edge propagation de la pared en su pista, y todo parecía, digamos que las velocidades que consiguieron eran razonables. Pero si miramos nosotros con las pistas que tenemos y los pulsos que usamos, las velocidades de propagación de dominio que conseguimos son del orden de 10 a la 5. Y esto es, vamos, o sea, es realmente una locura. Así que nos parece un poco, sobre todo con las densidades de corrientes que pensamos que usamos. Y si usamos una proyección de las curvas típicas de velocidad versus densidad de corriente, para llegar a estas velocidades tendríamos corrientes que reventarían la muestra. Así que bueno, esto es bastante unrealistic, como diría. Y si consideramos, en cambio, que es nucleation dominated, que en todos los sitios donde hay defectos nucleamos y que es digamos, una nucleación en todos lados en los 6 picosegundos y que después solo es una relajación, pues en ese caso sí que podría ser más realista. Y hay gente que ha hecho experimentos donde consiguen explicar la dinámica que observan cuando incluyen este tipo de switching, ¿no?, en sus modelos. Así que bueno, lo voy a dejar ahí. Creemos que tenemos una plataforma bastante ideal para estudiar espintrónica a estas escalas, donde hay muchas preguntas fundamentales muy interesantes. También podemos ver los spin torques y la dinámica, el damping y podemos ver el efecto de la anisotropía, todo en una
en un solo scan, y es una nueva manera de mirar estos torques. Bueno, os he enseñado que haciendo un pequeño modelo macrospin parece que podemos explicar la dinámica considerando el calentamiento ultra rápido y estos, el thermal anisotropic torque o el cambio de la anisotropía cuando calentamos y, por supuesto, el spin-orbit torque. Igual, bueno, el resultado más importante es que podemos switchar con un pulso de 6 picosegundos, aunque no sabemos en cuánto tiempo. Y bueno, eso es lo que nos queda por hacer, ¿no? Mirar un poco a qué velocidad y cómo es la dinámica, a ver si eso nos puede dar alguna pista sobre si esto es un proceso de nucleación o bueno, este tipo de preguntas. Y por último, pues creemos que con esto podemos después acceder a otro tipo de físicas también. Podemos igual ir a mirar efectos inerciales, podríamos intentar switchar un antiferromagneto, aunque hay otros challenges muy importantes. Es que bueno, estamos muy, muy contentos con el sistema y bueno, pues con eso quería deciros gracias por escucharme y gracias a todas las personas que han participado en este trabajo. Bueno, muy bueno. Gracias, John. Buenísimo, muy buena la charla. A mí me gustó mucho. Yo estaba interesado en este tema, que fue el que te sugerí para compartirlo acá con la comunidad, con el laboratorio, porque tenía muchas cosas, el tema de corrientes de spin y movimiento de paredes de dominio, que sé que le interesaba bastante a Javier y a Sebastián también. Entonces, por ahí creo que podemos pasar a las preguntas. Yo tengo un par, pero estoy seguro que alguno más tiene. Si alguno se anima a abrir el micrófono y empezar con las preguntas. Yo podría hacer alguna, pero no quiero acaparar. No, sí, adelante, ¿no? En realidad son cuestiones técnicas, más allá de la discusión de la física. Quería saber el switch óptico, ese que utilizás, ¿qué es? O sea, me imagino que será algo que de golpe cuando le pegan con luz ponen un montón de portadores en la banda de conducción y entonces ese capacitor que tenía encargado se descarga. Quería saber algún detalle de eso. Y por otro lado, la densidad de corriente o la corriente esa, ¿cómo la medís? ¿Simplemente con un osciloscopio en la resistencia de carga? Esas son... Ok, el switch, bueno, hay muchos tipos de switch. Puedes usar silicio. El único problema es que la recombinación de los portadores de carga es muy lenta. Entonces tú vienes con un pulso femtosegundo, pones todos tus portadores de carga en la banda de conducción y después lo que pasa es que se van a quedar ahí, pues yo qué sé, 20 picosegundos o 50 picosegundos. Entonces, pues vas a conducir durante todo ese tiempo y tu pulso va a ser efectivamente de esa duración, ¿no? Entonces tú lo que quieres es un material semiconductor en el que puedas subir encima del gap ópticamente, pero que después de una manera u otra caiga muy rápido. Entonces una manera de hacerlo más corto es coges el silicio y lo bombardeas con iones y lo haces malo, digamos, le haces muchos defectos, pues entonces le vas a dar como otros caminos para que se recombine más rápido. Bueno, eso ya es la física exacta y cómo se recombina, es todo un campo de la óptica que no conozco. Pero digamos que esto es un estudio que se hizo ya hace, yo que sé, 30 años, cuando empezaron con estos Austin Switch o Photo Switch, y llegaron al material propicio que es el Low Temperature Gallium Arsenide. Y ese gallium arsenide crecido a baja temperatura, pues tiene si consigues la buena densidad de defectos y tal y cual, pues llegas a tener esto. Se recombinan en menos de un picosegundo, creo. Entonces, al final, pues eso, puedes ir debajo del picosegundo con este material. Luego tienes otras cosas que pueden alargar el pulso, como la capacidad del switch y otras cosas, pero eso. Y luego, para la otra pregunta, no podemos usar un osciloscopio porque el osciloscopio más rápido que existe en el mercado creo que es uno de 100 GHz. Entonces podríamos resolver unos 10 picosegundos más o menos, que estaría muy bien, pero eso cuesta 1 millón. Y lo que usamos es... Usamos otro photo switch. Entonces, en realidad, bueno, aquí tenéis el photo switch en una Coplanus Stripline. Podríamos tener otro photo switch aquí,
¿vale? Y poner otra línea de oro aquí donde mediríamos la corriente que pasa en este photo switch. Y lo que haríamos sería, el pulso vendría por acá, ¿vale? Y llegado este photo switch, es el campo eléctrico del terahercio o del pulso eléctrico que hemos enviado el que va a hacer el juego del bias que tenemos aquí. Entonces, cuando lo iluminas, va a crear una corriente. Si la iluminación con un segundo pulso óptico llega al mismo tiempo que el pulso eléctrico, cuando están los dos, tienes un campo eléctrico y portadores de carga, entonces puedes leer una corriente. Y si haces esto con diferentes delays entre la generación de este pulso y la probe que va a venir a activar el segundo photoswitch, puedes hacer un sampling en función del delay del campo eléctrico. En realidad estás midiendo la corriente, ¿no? Pero es proporcional al campo eléctrico de este pulso. Y lo que hacemos también es que este photoswitch que os he dicho de imaginar aquí, lo tenemos en una pequeña cantilever que podemos moverlo. Entonces podemos ponerlo aquí encima en esta posición y el campo eléctrico que pues, sale de esta línea y entra en la otra, ¿no? Está en el espacio, pues acercamos este photoswitch que va a medir ese campo eléctrico ahí nos va a dar esto. Y luego si lo movemos un poquito y lo ponemos más lejos en la posición azul, pues vamos a medir otra vez el campo eléctrico, pero esta vez va a llegar un poco más tarde. Entonces vamos a tener que tener más delay entre la prompt y la probe para verlo. Y luego pues igual otra posición. Y haciendo esto podemos ver incluso pues, la absorción y cómo se vuelve un poco más anchito, la velocidad de propagación. No sé si ha sido suficientemente claro. Sí, me queda claro que es bastante más complicado de lo que me imaginaba y algunos detalles no termino de entender cómo cuantifican concretamente después para tener Para cuantificar la no, corriente, pero esto a veces está en arbitrary units. sí, Medimos una corriente que es proporcional al campo eléctrico sí, del pulso, pero hay factores de conversión y no los conocemos. ok, Entonces, de momento tenemos la forma, el profil temporal, si quieres, sí. porque hacemos el sampling y pero no sabemos a qué corresponde exactamente. No sabes si Tenemos, tenés 100 gigaamperes por metro cuadrado, 1000. claro, y de momento tenemos varias técnicas para intentar acercarnos, pero no son Claro. siempre. Tenemos barras de errores bastante Sí, grandes. La última que hicimos fue asumir que toda la energía que tenemos en el photoswitch, en el capacitor, ujú. que toda la energía llega hasta el sample. Entonces, por eso decía que tenemos una estimación superior, porque claramente vamos a perder en el transfer, vamos a Claro. tener radiación también, pero creemos que no podemos tener más energía que la que hemos puesto en el capacitor. Sí, sí. Muchas gracias, John. Nada. Yo voy haciéndote una pregunta. Con el tema del cambio de la corriente, de la dirección de la corriente, yo me imagino que para hacer corriente más, corriente menos en el chip de Arsenuro Valia tienes únicamente otro photoswitch a la derecha de la muestra o de la constricción, ¿verdad? No, basta con cambiar la polaridad del bias. Ok. El bias voltage que ponemos aquí, si le das la vuelta, la corriente va a salir en dirección opuesta. Y otra, en la parte, cuando tú tienes el switching óptico, o sea, cuando se hace optical switching, uno controla el área de la muestra que quiere hacer la reversión de la magnetización utilizando el spot de láser. En este caso, me imagino que únicamente es con el tamaño de la constricción que haces Claro. en la litografía, ¿verdad? ¿O de alguna otra manera? No, de momento que yo sepa, sí, es como consigues confinar tu onda, si quieres. Entonces lo que usamos nosotros es tapering, o sea, que es como focalizar una línea de transmisión o ¿no? una waveguide, ¿no? La haces más pequeñita. Entonces tienes que tener cuidado con la impedancia, ¿no? Mantenerla para que no tengas una reflexión gigante aquí cuando empiezas a cambiar el ancho de la línea. Sí.
pero solo con hacer eso, pues ya aumentas mucho la densidad de corriente. ¿Y ya empezaron a probar otros sistemas magnéticos ya para estudiar eficiencia del switching? No, bueno, este año ha sido un poco complicado, pero de momento hemos mirado, conseguimos switchar un gadolinio hierro-cobalto, miramos el efecto Joule en platino-cobalto simétrico, y ahora hemos mirado platino-cobalto-tantalio, y sí que tenemos ganas de mirar pues qué pasa cuando tenemos solo platino-cobalto versus solo tántalo-cobalto, para ver si ¿sabes? Porque el spin-orbit torque, como decía, tiene dos componentes, ¿no? Field-like y damping-like, y según la muestra vemos que uno es dominante y otros que no siempre es el mismo, ¿no? Y pues nos interesaría ver eso digamos, en real time, ¿no? Ver en qué dirección enviamos el magnet, ¿no? Si lo enviamos así o así. También queremos mirar más ferrimagnets, Sí, pero el problema es que, por ejemplo, si queremos cambiar la talla o tenemos que rediseñar todo, ¿no? Entonces es bastante complicado. También los substrates de gallium arsenide son caros. Entonces hacer una muestra no es más fácil decir que hacer, y cada experimento al final pues es que es típico, ¿no? Sí, lleva bastante tiempo. Estamos intentando hacer un poco más sistemático todo, y según entendemos mejor la física, pues vamos más rápido, pero sí, de momento es bastante lento.